Mi nombre es Rocío Cortés Rodríguez. Muchas gracias por la invitación a participar del ciclo, a conversar esta tarde un poco fría de invierno acá en Chile, pero que empieza a abrigar poco a poco a partir de esta conversa que ya, bueno, la comenzamos hace algunos minutos en torno a lo que fue el ciclo de formación, el último ciclo de Ecumene en el que pudimos compartir experiencias ecuménicas e interreligiosas. Yo soy académica de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Chile, estoy en Santiago y me dedico fundamentalmente al diálogo interreligioso. Em, También por razones de disciplina me cruzo con temas de diálogo intrarreligioso o ecuménico y también diálogo intercultural. Entonces, em, hice estudios acá mismo en la universidad, pero también en Finlandia, donde hice el magíster en religiones abrahámicas, y luego en Estados Unidos, donde hice el doctorado en la Universidad de Notre Dame en el área de teología, eh, donde tienen un programa que es bien interesante porque se llama Mundo de Religiones y Mundo de Iglesia. Entonces, es un programa que busca que cada doctorando elija una tradición religiosa con la cual dialoga directamente desde su propia tradición. Entonces, en el fondo, yo hacía el diálogo desde el cristianismo católico, mirando al Islam inicialmente. Y luego, en ese proceso de discernimiento acerca del proyecto final, etcétera, terminé trabajando en torno a razonamiento de la escritura, que es un método que vamos a conversar en unos minutos más probablemente. Y a partir de eso, la pregunta fue, bueno, el método de razonamiento de la escritura como método de diálogo interreligioso supone traducir el material que se tenía, que en esos momentos es principalmente, hasta ahora, es principalmente en inglés y en los idiomas originales, pero queríamos trabajarlo o quería trabajarlo en el contexto chileno, a ver si podíamos extrapolarlo. En ese tiempo era un sueño, extrapolarlo a otros países latinoamericanos. Y en ese sentido no bastaba solamente con traducir, sino que había que mirar el contexto y nuestro contexto está marcado también por la presencia de los pueblos originarios. Entonces, a partir de esa búsqueda de contextualización del método, es que terminé trabajando con teología indígena, teología india, y por tanto me abrió al mundo de la teología latinoamericana que me encanta y que creo que nos ha hecho mucho bien. Sí, hay experiencias que van marcando y yo creo que experiencias interreligiosas o ecuménicas que haya tenido que sean importantes en mi vida, yo creo que podría contar un par de situaciones en las que em, el corazón empieza a moverse hacia lo otro diverso. Bueno, ¿verdad? Si empiezo a pensar, eh, sí, hay muchos antecedentes, digamos, pero creo que fue muy significativo para mí el estar los primeros años que yo me fui a vivir a Finlandia. Fue por razones familiares. Mi marido es finlandés, es luterano, así que tenemos un matrimonio mixto. Entonces ya, ese es un antecedente importante. Pero creo que dentro de todo ese contexto, estar en Finlandia aprendiendo finés con musulmanes y musulmanas fue impresionante. Y yo creo que fueron las primeras luces, porque claro, podíamos comunicarnos con el finés precario que teníamos en esa época, un poco de inglés. Y nosotros no sé si les ha pasado, pero en Sudamérica, al menos yo, mm, paso, pero, o sea, muchas veces me han preguntado si soy turca, por ejemplo. Entonces, por la fisonomía, yo era como un outsider, pero insider también. Entonces, como que no me notaban tanto,
Y yo entonces compartía la mesa, las escuchaba, escuchaba también los conflictos que había entre musulmanas que venían de una región versus musulmanas que venían de otra, en modos de práctica. Luego empezaba a escuchar cómo tenían celebraciones que eran como similares a la Navidad, pero no es la Navidad específicamente, pero también compraban regalos y se compraban ropa y se preparaban y se ponían lindas, cómo tenían sus familias, cómo me acuerdo una compañera que se llamaba Nasro, que era de Somalia, enorme, súper alta, grande, donde usaba su burka y todos los viernes iba su marido a dejarle el almuerzo al instituto donde estábamos aprendiendo finés. Entonces, el marido no trabajaba los viernes y todos los viernes, sagradamente, él le llevaba el almuerzo. Entonces, fue un compartir en lo cotidiano y también escuchar sus penas y ver las discriminaciones a las que tienen que estar expuestos. Entonces, frente a todas esas preguntas y esas experiencias quizás más empáticas a nivel humano, creo que fueron moviendo este interés por em, conocerles más, compartir más, entender más y postular múltiples veces a la Universidad de Helsinki para que finalmente me aceptaran en todos los programas, después que no me aceptaban en ninguno, y terminar haciendo opción por estudiar este programa que era de colaboración nórdica con universidades nórdicas en las que se estudiaban las raíces del judaísmo, cristianismo e islam. Entonces ahí ya pude ponerle cabeza más académicamente tanto al surgimiento de estas religiones, pero también a la época contemporánea y a lo que se vive actualmente, etcétera. Entonces, eso por una parte. Y en términos del mundo indígena, cuando tuvimos experiencia de razonamiento de la escritura acá en Chile con estudiantes universitarios, judíos, cristianos, mapuche y musulmanes, hubo varios momentos muy bonitos, pero hubo un momento en el que una, una de las jóvenes mapuche explicó el sentido que tiene para ellos la tierra, lo sagrado que está ahí presente. Y entonces un participante musulmán quedó como con esta expresión de estar como impresionado, así con lo que estaba diciendo esta chica, y entonces dijo algo, parafraseándolo, algo así como, por eso es que ustedes luchan tanto, porque donde nosotros no vemos nada, ustedes lo ven todo. Nunca había entendido por qué insistían tanto con que les devuelvan la tierra, con que la tierra pertenece a ustedes porque ustedes son gente de la tierra. Es que nosotros no vemos lo que ustedes ven. Y eso solo se logró a partir del encuentro personal entre dos personas que sin una razón no se hubiesen encontrado nunca. Entonces, creo que la experiencia de encontrarse y poner al centro de la conversación nuestras creencias hace mucho bien en múltiples dimensiones. O sea, no es solamente em, aprender contenidos, sino que también entender el mundo personal, religioso, espiritual de la otra persona. O sea, realmente han sido, y son esos pequeños regalos que uno guarda en el corazón y que te ayudan a también decir, bueno, sí, por acá vamos. Seguimos. Beatriz, por la pregunta respecto de el diálogo intrarreligioso, interreligioso, intercultural. Hay muchos tipos de diálogos y quizás conviene mirarlo como el diálogo intrarreligioso es el que ocurre al interior de una misma religión, una misma tradición religiosa. O sea, pensemos en el cristianismo. El cristianismo es la religión paraguas, ¿cierto? Y luego vienen las diversas denominaciones, evangelismo,
cristianismo protestante, ortodoxo, católico, es el apellido que se le pone a esta religión, digamos, a esta familia religiosa. Ahora, al interior del cristianismo existe lo conocido como el movimiento ecuménico. Y como ustedes bien lo saben, ¿cierto? Ecumena es comunidad y supone esta búsqueda de la unidad común. Entonces, si uno pensaría en el cristianismo, ¿qué busca el movimiento ecuménico? La unidad. Ese es el objetivo. Reconociendo que todas las iglesias que participan en este movimiento, que por cierto no lo inició la Iglesia Católica se sumó a este movimiento que estaba surgiendo a inicios del 900 en Europa, con iglesias protestantes, y que más tarde se ve interrumpido por las guerras mundiales y que termina dando origen a lo que todavía existe y conocemos muy bien como el Consejo Mundial de Iglesias. Entonces, en este carril que va avanzando desde el mundo protestante y otras iglesias, la Iglesia Católica también reconoce la importancia de el diálogo con los cristianos de otras denominaciones. Y a partir de eso, con el Concilio Vaticano II, se vincula y se abre al diálogo y entra en este diálogo ecuménico que tiene como principio el reconocer que hay una división al interior del cristianismo que no es querida por Dios, que no es el ideal. Entonces, por tanto, se busca esa unidad. Ahora, ¿de qué manera se vive esa unidad? Es distinta. Y va a depender de las iglesias. Con algunas iglesias tenemos más comunión que con otras. Y hay muchas denominaciones e iglesias cristianas que no forman parte de este movimiento ecuménico. Y por eso muchas veces es mejor hablar de diálogo intrarreligioso. Porque ocurre a veces que si uno menciona la palabra ecuménico, lo asocian equivocadamente, a institucionalidad e institucionalidad especialmente católica. Entonces puede generar cierto rechazo. Entonces, yo recomendaría siempre empezar diciendo, bueno, vamos a tener una experiencia intrarreligiosa, es intradenominacional, que va a coincidir, que para algunos va a ser ecuménico en el caso del cristianismo. Ahora, en el judaísmo, en el islam, en el budismo, hinduismo y en todas las religiones y espiritualidades existen distinciones internas. Incluso en el mundo mapuche, por ejemplo, que es el que más conozco, existen diferencias y sutilezas dependiendo de qué zona geográfica viene la comunidad o el lof. Lo mismo ocurre en el judaísmo. No es lo mismo decir judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, judaísmo conservador, que es normalmente la mayoría judía suele estar en esa línea, judaísmo reformista o reformado o liberal, también es otra línea donde personas de diversas tendencias incluso se mueven de una a otra o incluso tienen perspectivas distintas, y también las divisiones han ocurrido históricamente por razones distintas al interior de las denominaciones. Entonces, cada vez que cada vez está siendo un poquito más común encontrar que alguien va a organizar un diálogo que es entre Islam chiita y cristianismo católico, por ejemplo. Se le van a poner el apellido. Y eso entraría en la categoría de diálogo interreligioso. Y eso tiene que ver con el diálogo que ocurre entre personas de algunas de estas grandes religiones paraguas. Entonces, diálogo entre el budismo y cristianismo, diálogo judaísmo, cristianismo, islam, diálogo entre el hinduismo y el cristianismo, o sea, las combinaciones que se quiera, pero siempre de distinta tradición religiosa o religión o espiritualidad, y ahí el objetivo es distinto. El objetivo es
no es buscar uniformizarnos, no es buscar convertirnos, no es buscar unidad, sino que es conocernos, aprender, no solo de nosotros, sino que también de la experiencia de los otros. Y con eso, bueno, mejorar la convivencia social, si se quiere, promover colaboración religiosa. em, el Papa Francisco siempre vinculó el diálogo interreligioso a el desarrollo de la paz. O sea, siempre hubo un vínculo casi directo entre debemos hacer diálogo interreligioso porque es un instrumento para la paz mundial. Entonces, los objetivos son distintos. Entonces, mientras que al interior del cristianismo buscamos la unidad, reconociendo que es algo no querido, que es una ruptura no querida por Dios, eh, y que tenemos más elementos comunes, el bautismo, em, la comprensión de las Sagradas Escrituras con algunas diferencias, pero que podemos encontrar modos de vincularnos con más facilidad. O sea, entre el mundo cristiano podemos hacer oración sin problemas. O sea, todos los años hacemos la oración por la unidad de los cristianos. Cuando estamos con creyentes de distintas religiones, es mejor hacer oraciones en paralelo o por turnos, respetando la individualidad del Dios a quien se le reza. Entonces, se le está rezando a un ser superior, un ser supremo, pero que tiene características distintas. Y por tanto, cuando se reza, cada uno debe hacerlo desde su propia individualidad. Entonces, esto que yo se los cuento así como con facilidad, bueno, ha sido fruto también de reflexiones a partir de equivocaciones que han habido. O sea, bueno, vamos a hacer una oración común por la paz. Ya bien, estamos de acuerdo, todos vamos a rezar por la paz. Ya, rezamos. ¿Quién reza por nosotros? ¿Reza el judío? Ya, pero el musulmán va a decir, pero espérate, ¿y a quién estamos rezando? ¿Es al mismo Dios o es un Dios distinto? Entonces empiezan las complicaciones porque, claro, ¿quién representa a quién? Entonces, eh, la mejor solución ha sido como reconocer el valor de las diferencias y, por tanto, dar un espacio de 2 minutos, 3 minutos a cada persona para que rece y la intención va a seguir siendo la misma, pero se va a hacer desde su propia creencia. Mira, creo que para dar contexto al método, em, y en este contexto de búsqueda intencional de la paz o reconocer cómo el diálogo permite seguir trabajando por la paz, el método de razonamiento de la escritura surgió a partir de la experiencia dolorosa que vivió la comunidad judía durante el Holocausto. Entonces, un grupo de académicos judíos, especialmente de universidades inglesa y estadounidense, se empiezan a reunir para pensar el modo en que la comunidad judía se va a posicionar en el mundo después de la Shoah, después de la experiencia del Holocausto. Entonces, empiezan a hacer algo que se llamó em, razonamiento textual y que tenía que ver con hacer un ejercicio de lectura rabínica de la Torá, pero al mismo tiempo eran académicos de distintas disciplinas. Entonces, hoy en día le llamaríamos como interdisciplinariedad, pero esto era grupos de creyentes judíos que leían sus escrituras a la luz de los acontecimientos actuales. En ese proceso, lo hacían normalmente en la Universidad de Cambridge, em, cristianos, académicos también, se interesan por este tipo de metodología de lectura rabínica. Ir leyendo con lentitud, saboreando las escrituras, reflexionando, etc. Entonces se incluyen académicos cristianos especialmente protestantes, y están dialogando durante unos 10 años y deciden invitar a académicos musulmanes. Y con ellos, este método de razonamiento de la escritura
comienza a tener un tinte mucho más abrahámico. Entonces se vinculan en torno a las Sagradas Escrituras. En el judaísmo se lee la Biblia hebrea, en el cristianismo ya sea se lee la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como nosotros lo llamamos, y se utiliza como texto común, o bien se deja un texto del Nuevo Testamento para poder reflexionar conjuntamente, y finalmente se lee también un fragmento del Corán. ¿Cuál es la idea? Encontrarse en torno a un tema común, por ejemplo, migración, y leer ese tema a partir de lo que dice el judaísmo, el cristianismo y el islam, pero desde sus escrituras sagradas. Entonces, ya tiene un valor porque se está poniendo algo que es muy preciado para estas tres comunidades al servicio del diálogo. Los temas son diversos, tan diversos como lo son estas sagradas escrituras. Entonces, van a empezar a crear material y van a haber jornadas de capacitación y formación en torno al método hacia los años 90 y el 2000. Y los temas van a ser como liderazgo, em, figuras bíblicas comunes, Abraham, José, Jesús, María también ahí, sobre todo cristianismo e islam. Y se va a empezar a institucionalizar y a salir de las universidades este método. Entonces, es un método que, si bien surge en las universidades, tiene por principio que se funciona en suerte, como ustedes lo llaman también, las carpas. En carpas, recordando la tradición judía de hacer estas tiendas, ¿cierto? Entonces, y una tienda puede estar en cualquier lugar y representa lo sagrado, o sea, sacraliza el momento, el lugar. Entonces, se invita a participantes de las tres tradiciones, en este caso, que es como lo que hicimos con Ecumenes, de las tres tradiciones, y a partir de sus textos sagrados se estudia diversos temas. Por ejemplo, trabajamos el tema de la paz, el tema de la empatía, fue que lo trabajaron también la semana anterior, una de las sesiones, y tiene que ver con ser hospitalario con el otro, pero en cuanto que uno le permite al otro entrar en nuestro universo religioso, entonces tengo que abrirme y dejar que el otro, hospedar al otro, a la otra, a que entre en este mundo religioso y así pueda participar de la discusión y del diálogo y del encuentro y de las preguntas. Porque eso es lo bonito, que en la dinámica del método todos estamos invitados a preguntar, a relacionar, a reflexionar, a aprender, etcétera. Pero al mismo tiempo supone también que nosotros y nosotras debemos dejarnos hospedar. Y a veces eso es más difícil, porque tenemos que nosotros dejarnos ser vulnerables y saber que al dejarnos hospedar, probablemente nos van a pasar distintas cosas. No sé si les ha pasado, pero a veces cuando uno visita alguna casa, que es como el ejemplo más claro de hospitalidad, entrar a una casa, uno entra al espacio privado de la persona, pero además hay cosas que ya sea, ay, no sé, alguna comida, por ejemplo, que a uno no le guste o que no pueda comer, no siempre la actitud, a pesar de que la persona sea súper hospitalaria, pero no siempre la experiencia va a ser del todo buena. Puede ser incluso un poquito incómoda. Al comienzo, al inicio, bueno, ¿cómo me siento? ¿Dónde me siento? Uno le pregunta, así como, ¿y dónde me siento? No, siéntate donde sea, te dice la persona. Y uno está como, no, por favor, díganme dónde me siento. Entonces, no necesariamente va a ser una primera experiencia buena o que sea como súper relajado. No, uno está como un poquito más tenso, pero en la medida que va pasando el encuentro, uno se va relajando, lo va pasando bien, lo va disfrutando y entonces también,
incluso a partir de esta incomodidad inicial o que puede ocurrir en la mitad por algún tema que se toca, bueno, uno aprende y te va marcando y es justamente esa tensión la que nos permite aprender y crecer. Entonces, creo que en ese sentido ayuda muchísimo para el desarrollo de la paz poder exponernos a lo distinto. A todos los que participaron y a todas las que participaron, tarde, un día jueves, tarde noche, y que estuvieron pero con un entusiasmo, con una alegría que realmente hacía olvidar, ¿cierto? Que era un día jueves y que al día siguiente había que seguir trabajando y que el viernes siempre se está cansado, pero sin embargo la responsabilidad, el compromiso con el que actuaron, cómo se fueron preparando, cómo abrían sus cámaras. Todo eso creo que fue sumando a que la experiencia fuera muy positiva para todos y todas y que a pesar de la virtualidad que podría en algunos casos desfavorecer este tipo de encuentros, resultara siendo una bendición, una ventaja en términos como cívicos, pero en términos religiosos una bendición porque finalmente pudimos contar con experiencias de jóvenes de Argentina, de Chile, de Bolivia, a ver si recuerdo, de Colombia, de Venezuela, de distintos lugares en los que uno aprende, además de la diversidad que esta vez había en los encuentros, personas y jóvenes que tienen las mismas inquietudes, pero en contextos distintos, que le imprime desafíos distintos también. Para los jóvenes que se están interesando o que quisieran aprender más sobre diálogo interreligioso, diálogo ecuménico, intrarreligioso y conocer gente distinta, creo que em, Ecumene ofrece la perfecta razón por la cual encontrarnos. Entonces, eso siempre va a ser una ganancia, aunque estemos incómodos y no sepamos dónde sentarnos, como cuando alguien nos hospeda. Bueno, creo que es justamente cuando uno está preparándose para, ya sea liderazgos dentro de sus comunidades, los mismos trabajos que van a tener en el futuro, eh, la misma, si se quiere, misión que uno ha pensado, ha soñado como joven que va a tener en su vida. Bueno, el encontrarse y conocer otras realidades siempre es muy positivo, siempre hace muy bien y porque además no es solo, y esto quizás nos sirve a los más adultos, pero el efecto de todos estos encuentros personales también como que, diríamos, como chorrea, ¿cierto? Deja caer efectos en el entorno inmediato, ya sea las familias, amigos, em, que empiezan a reconocer en esta experiencia de diálogo de su ser cercano, algo positivo. Y por tanto empezamos a romper estereotipos, generalizaciones, prejuicios. Mientras menos sabemos de un grupo de personas, más prejuicios, más generalizaciones vamos a utilizar. Solo cuando somos capaces de conocer a alguien y decir, ah, mira, no eran tan así como decían que eran. Bueno, nos ha pasado en encuentros en los que dice, una chica un día decía, yo me imaginé que los musulmanes eran unas personas serias, con barba y así, bien así, enojones. Y me encontré con que son súper simpáticos y que pudimos hablar de muchos temas distintos. Claro, pero eso ella lo contó de una forma muy graciosa y que para nosotros fue también un regalo como organización, pero tiene que ver con el encuentro personal con un otro, una otra, que uno lo ve tan lejano y resulta que a partir de la experiencia de encuentro empieza a humanizarlo. Suena como una paradoja, pero sí.